¿Cómo están a todos los estudiantes virtuales del CAE? Yo soy Santiago Felipe Valencia Álvarez, quien los va a acompañar en todos los encuentros de Lección Divina, en donde vamos a aprender sobre este método para encontrarnos con la palabra de Dios y también vamos a aprender mucho de Biblia. ¿Quién soy yo? Bueno, soy un laico misionero de la ciudad de Medellín, radicado en Cali. Hago parte de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, que nuestro carisma es el estudio de las Sagradas Escrituras y procesos de fe. Y también hago parte pues de este equipo del CAE, en el cual estoy encargado de toda la parte de la Lección Divina. Estoy muy feliz de poderlos acompañar a todos ustedes en este camino y recorrido para entender la palabra de Dios. Bueno, lo primero que les voy a pedir para estos encuentros de Lección Divina como módulo 1 es que consigamos este libro que lo vendemos acá en el CAE. Se llama ¿Qué es la Biblia y cómo leerla?, donde están todas las bases y los fundamentos para entender la palabra de Dios. Se divide por capítulos, por versículos, qué es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, cómo encontrar los libros de la Biblia, en fin. Este es el libro base del módulo 1. Entonces, pues los invito a que lo adquiramos en el CAE. Bueno, y por otro lado, entonces voy a darles una pequeña introducción sobre estos encuentros de lección, porque la palabra de Dios es algo más que lo que su nombre lo indica, palabra. Vamos a empezar por lo siguiente. El Nuevo Testamento está escrito en griego, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Hay dos palabras que definen la palabra como griego y como hebreo. El hebreo es davar. Davar. Este davar que está apareciendo ahí en la pantalla significa palabra en el Antiguo Testamento. Y el logos, que está apareciendo ahí en la pantalla, significa palabra en el Nuevo Testamento. Pero hay algo importante que yo les quiero decir. En el mundo bíblico, la palabra significa más de lo que para los occidentales parece. No es un conjunto de letras que dicen palabra, una palabra como niño, casa, perro. Es algo diferente. Para los orientales, nosotros somos occidentales, para los orientales, la palabra en griego, en hebreo, en el mundo bíblico significa un hecho o un acontecimiento. Mientras que la palabra para otras personas puede ser un simple sustantivo. La palabra en tal como sí, en el idioma, en el lenguaje bíblico es lo que se hace, un asunto. Por ejemplo, cuando María dice, he aquí a la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces es la palabra lo que hace, es el hecho, el acontecimiento. También cuando aquel hombre le grita a Jesús, Señor, una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces la palabra no es solo lo que dice, sino también lo que hace. Esa es la diferencia entre nosotros los occidentales y los orientales. Para los occidentales una palabra es un simple sustantivo, repito, como casa, perro, niño. En cambio, para el mundo bíblico la palabra no es solo lo que dice, sino lo que hace. Por eso la palabra es cortante y eficaz como una espada de doble filo. Esto es muy importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque en definitiva vamos a hacer un recorrido por la palabra de Dios, por el mundo bíblico, para poderla entender. La palabra no es una palabra muerta. Tú no vas a estudiar un conocimiento que simplemente te va a quedar acá, sino que es un conocimiento que va a ir transformando tu vida, ya lo verás. Como María. María quedó embarazada de la palabra de Dios. 9 meses después surge un niño, el Salvador, nuestro amado Salvador, que hace más de 2000 años todavía lo recordamos, y todo por la palabra de Dios. Esta mujer le creyó a la palabra de Dios. Davar, logos, no es lo que dice, sino lo que hace. Bueno, una vez entendida esta parte, también quiero explicarles qué es esto de la Lección Divina. La Lección Divina se puede definir 2 puntos como la lectura orante de la palabra de Dios. La lectura orante de la palabra de Dios. Y es un método para poder interpretar la palabra, encontrarnos con Dios, orar con ella y, como ahorita les dije, del davar y del logos, encarnar en nuestra vida la palabra de Dios y hacerla carne. En ese orden de ideas, siendo la Lección Divina, la lectura orante de la palabra de Dios, es un método. Voy a descomponer la palabra método para que ustedes me entiendan. ¿Cómo así que método? Método viene de 2 palabras griegas, met y jodos. Met, jodos, método. Más o menos ahí nos suena, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el método? El método es un meta,
jodos camino, camino para llegar a la meta, camino para llegar a la meta. Es un camino para llegar a ¿cuál meta? A un encuentro con Dios, a un conocimiento de Dios a través de su palabra, a un encarnar esa palabra en nuestra vida. Y si ustedes están haciendo estos cursos y toda esta formación sistemática en el CAE, es porque también quieren ser discípulos misioneros y quieren llevar y dar a conocer esta palabra de Dios, ser evangelizadores. En ese orden de ideas, a través de este método de Lección Divina vamos a lograrlo. Este método se compone de 5 pasos fundamentales. Y esos pasos pues yo se los voy a explicar en el segundo encuentro que vamos a tener. Por ahora pues necesitaría de ustedes que hagan la lectura de las páginas. Vamos a leer primeramente la primera parte que aparece acá en qué es la Biblia y cómo leerla, que se llama la Lección Divina, que está en la página 66. A partir de la página 66 nos explica los 5 pasos de los que se compone la lección. Algo importante también que yo les quiero decir es que para estos encuentros de Lección Divina debemos de tener una buena Biblia. Una Biblia que nos sirva de estudio. Es muy importante que la compres, que vayas haciendo ahí tu marranito pro libros, el CAE, porque es muy importante que tengas una Biblia de estudio buena. Las Biblias, ¿cómo se sabe una Biblia de estudio buena y una no? Las Biblias, algunas, tienen unos pies de página que son una letrica chiquita que aparece al final. Y hay otras que no lo tienen. Las que lo tienen, esas son Biblias de estudio. Las que aparecen referenciando otros textos al lado de la narración que estás leyendo. ¿Cuáles son esas Biblias? Les recomiendo 3. Una, la Biblia de Jerusalén. Es recomendada como una Biblia de estudio. Biblia de Jerusalén, Biblia de estudio. 2, la Biblia de Alonso Chequel, que la llama la Biblia de nuestro pueblo, la Biblia del peregrino, la de Alonso Chequel. 3, la Biblia latinoamericana. Son traducciones muy buenas al español y aparte de eso tienen unos pies de página que nos van a servir muchísimo. Entonces te invito a que vayas comprando, haciéndote a tus herramientas de Lección Divina. Lo otro importante, que tengas lapiceros de colores. ¿Para qué? Para subrayar. Más adelante vas a entender por qué los nombres, los verbos, las acciones de la Biblia, para subrayarlos en diferentes colores. Lapicero. Es recomendable mejor el lapicero que los resaltadores. Los resaltadores pasan a la otra página y la idea no es solo subrayar, sino escribir por los laditos de la Biblia. Entonces por eso te recomiendo una cartuchera que tenga lapiceros de diferentes colores. Más este libro que es la Biblia y cómo leerla. Esas son como las 3 herramientas básicas que vamos a usar en este primer módulo. Como lo sabes, no hay evaluaciones, por lo menos en mi curso, pero sí hay talleres y ejercicios semana tras semana. Así que es muy importante que hagas la tarea, que estudies, que hagas los ejercicios, porque si tú te quedas solamente con lo que estás viendo en el video, entonces pues seguramente no vas a aprender y no vamos a lograr el objetivo, que es que tú aprendas este métodos, ¿te acuerdas? Este método que es la Lección Divina. Y ya saben que la tarea es esta, leer las páginas de la Lección Divina, que les voy a decir de una vez exactamente cuáles son. Leer las páginas del libro, de la página 66 donde dice Lección Divina, a la página 86 donde dice Sacramentalidad de la Palabra, de la 66 a la 86. Espero que les haya ido muy bien con la lectura que teníamos de las páginas de nuestro libro, de la página 66 a la 86. Como vieron, ahí entendemos un poco más y les explican un poco más lo que yo les estaba diciendo acerca de lo que es el método, de los pasos de la Lección Divina, y habían unos ejercicios para hacer. Espero que los hayan hecho. Este libro es un libro muy pedagógico que trae unos ejercicios, unos pequeños ejercicios para desarrollarlos. Bueno, una vez leído esto, pues hay que saber varias cosas. Decíamos que la Lección Divina es un método, methodos, un camino para llegar a la meta. Como es un camino para llegar a la meta, todo método tiene unos pasos. Este tiene 5 pasos. Voy a explicar 3 de los pasos que ustedes ya leyeron. El primer paso es pedir Espíritu Santo. Este paso tiene que ver con ¿qué? Pues no estamos leyendo cualquier libro. No es lo mismo que tú leas Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, Noticia de un secuestro, El Principito. No es lo mismo que tú leas esto a que tú leas la palabra de Dios. Como la palabra de Dios es un texto inspirado por el Espíritu Santo, pues por nuestro amadísimo Señor,
Es muy importante que nosotros pidamos su Espíritu para poderlo entender, pues si bien el Espíritu lo dictó, el Espíritu lo revela. En ese sentido, por eso el primer paso es pedir Espíritu Santo. Santi, ¿cómo hacemos? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ven Espíritu Santo, puede ser a través de una oración espontánea. Ven Espíritu Santo a mi vida, ilumíname a partir de esto que voy a hacer, de esto que voy a estudiar, de esta palabra que voy a leer. Oración espontánea o oración jaculatoria. Tomas la secuencia del Espíritu Santo, por ejemplo, que dice: ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Muy bien. Y entonces tú la lees y de ahí ya ya pasas al segundo paso de la lección. La oración es supremamente importante y es fundamental que empieces con este primer paso pidiendo Espíritu Santo. Hay que pedir la asistencia de Dios para poder aprender y para poder para poder hacer los siguientes pasos de la lección divina. Bueno, después de este primer paso de pedir Espíritu Santo, ya pasamos a un segundo paso. Este segundo paso tiene que ver con la lectura de la palabra. La lectura. ¿Qué quiere decir la lectura? Tomas tu Biblia, lees digamos así, el texto que seleccionamos, y entonces cuando lo vayas leyendo, pues muy bien. Haces toda esa lectura, puedes leer 1, 2 o 3 veces. Es importante que lo hagas varias veces, porque cada vez que leas vas a encontrar unos nuevos detalles dentro de la palabra que estás leyendo. Lo otro que tiene este segundo punto se llama lectura o el texto en su contexto. ¿Cómo así que el texto en su contexto? Es muy diferente yo decirte, un ejemplo puede ser que yo traiga acá una fruta y yo diga: ¿a qué lugar pertenece esta fruta? A que yo esa fruta la muestre desde el árbol en la que está ella puesta ahí, nació. Es diferente, ¿por qué? Porque cuando yo la saco de su contexto, ustedes me pueden decir: eso es una fresa, eso es una fresa, eso es una manzana, eso es un balón rojo. Pero cuando yo la veo en el árbol, yo puedo ver, es de plástico. Entonces cuando yo la veo en el árbol, digo: no es una fruta natural, evidentemente es un árbol de manzanas, está ubicado en un bosque, en fin, ese es el contexto. Es muy importante en este segundo punto, lectura o texto en el contexto, que tú contextualices la palabra que estás leyendo. Por ejemplo, estoy leyendo: y entonces Jesús salió y regañó a todos los publicanos. Muy bien, ¿y eso en dónde se ubica? Para saber dónde se ubica, yo leo lo que está antes y lo que está después. Porque de pronto antes me decía que a Jesús ya lo venían exasperando a través de comentarios, y los publicanos venían diciéndole diferentes cosas. Claro, entonces ya luego entendemos por qué Jesús ya se exaspera en el versículo que estamos leyendo. Y leer lo que viene después, porque puede que leamos que Jesús se exasperó, pero luego Jesús les dice: conviértase, crean en el Evangelio, síganme, en fin. Entonces, miren que es diferente. Cuando uno saca el texto de su contexto, se vuelve un pretexto. Repito, cuando uno saca el texto de su contexto, se vuelve un pretexto. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque en algunas comunidades, en algunos grupos lo hacen. Entonces llegan y leen la palabra de Dios y dicen: entonces Jesús les dijo: váyanse. Y solo leí ese versículo, entonces claro, yo digo: ay no, el Señor me está diciendo que me tengo que ir. No, hay que leer el contexto, lo que está antes y después, para saber completamente el sentido que nos quiere dar la palabra de Dios. Hay un paréntesis que quiero hacer acá importante en este punto número 2, y es que estamos muy enseñados a usar la Biblia como si fuera la bola mágica. ¿Cómo así? Pues llegamos, tomamos la Biblia y: Señor, háblame que estoy muy necesitado de ti. Y ahí nos cayó, y entonces cuando abrimos, dice la palabra de Dios: y entonces yo te digo, ve y mata a toda tu familia. Ay, no, esto no era. Señor, por favor, habla. Y abro. Cuando abro, y entonces llegará el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, no, esto tampoco era. Y a veces tomamos la palabra de Dios como la bola mágica, que donde la abramos, el Señor nos va a hablar. En estos cursos de lección divina vamos a ir aprendiendo que definitivamente la palabra de Dios no se trabaja de esa manera. Santiago, pero a mí, yo lo he hecho y Dios me ha hablado a través de eso. Mira, Dios es tan creativo que se vale de todo. Seguramente también se valió de eso para hablarte. Pero es diferente cuando nosotros tenemos un método y nos acercamos. Vas a ver que acercándonos con este método va a tener una mayor riqueza la lectura de la palabra de Dios. Cierro paréntesis. En este segundo punto, la lectura, el texto en su contexto,
También podemos mirar, digamos, lo que hay antes, lo que hay después. También podemos mirar en qué capítulo se encuentra y de qué trata todo ese capítulo. Tú estás leyendo Marcos capítulo 3, versículo 6. Bueno, entonces mira de qué trata todo el capítulo 3, a ver qué te quiere decir en todo el contexto con relación a ese pedacito de la palabra que tú estás leyendo. ¿Qué más se hace en esta lectura? Una vez tú hayas leído lo que hay antes, lo que hay después y le hayas dado varias releídas al texto que estás mirando, te puedes ir para el pie de página. ¿Te acuerdas que hablamos eso en el encuentro 1, en el video anterior? El pie de página son las letras pequeñas que están en la Biblia. Y acá arriba está, digamos, lo que está narrando la palabra, pero acá abajo en las letras pequeñas está la explicación. Entonces, por ejemplo, dice, Jesús los echó del templo. Esto quiere decir que el templo es el cuerpo, el corazón, que ellos estaban prostituyendo su mente, su corazón, bueno, qué sé yo, puntos suspensivos. Entonces, la parte de abajo, la parte de los pies de página, no se explica lo que hay arriba. Entonces, ¿qué vas a hacer? Después de lo que hay antes y hay después, te vas a la explicación del pie de página a ver qué nos quiere decir esa explicación de la Biblia. ¿Quién hace esas explicaciones? Se llaman exégetas o estudiosos en la palabra de Dios, que logran interpretar y darnos a entender de una manera más amplia lo que estamos leyendo ahí en la palabra de Dios. Ir a los pies de página. Este es otro punto muy importante dentro del segundo punto. Les recapitulo. Primer punto, pedir Espíritu Santo. Segundo punto, lectura, texto en el contexto. En esa lectura, texto en el contexto, ¿qué más podemos hacer? Mirar las acciones. ¿Cuáles son las acciones? Todos los verbos. Por ejemplo, salió, corrió, miró, dijo, habló, comió, partió, se sentó. Todo lo que tenga que ver verbos, sean pasado, presente o futuro. Todas las acciones es muy importante sacarlas y seleccionarlas en un cuadernito al lado, todos los verbos. ¿Y a quién va atribuido esos verbos? Entonces dice, los discípulos lloraron, se fueron, y Jesús sonrió, enseñó, predicó. Eso ya nos está dando pistas de cada uno de los personajes. En este caso, pues hipotético, nos está diciendo que los discípulos están tristes, que como que no les fue muy bien. En cambio, Jesús hizo una labor, es muy activo. ¿Ven? Es importante sacar personajes y los verbos que componen cada personaje. Lugares. Los lugares son importantísimos, eso hace parte del contexto. No es lo mismo que nos digan que fue en Galilea, a que fue en Cafarnaúm, a que fue en Jerusalén. Cada lugar significa algo diferente para la teología. Por ejemplo, Jerusalén puede significar el lugar de la entrega, de la muerte en cruz. Galilea puede significar el lugar del llamado, del encuentro con Dios. Entonces, también ubicar el lugar y saber qué significa ese lugar, eso nos puede ayudar bastante. Eso en el segundo punto, lectura o texto en el contexto. Tercer punto de la lección divina, ese tercer punto ya tiene que ver con lo que me dice el texto a mí, con lo que me dice el texto a mí, que ese punto se llama la meditación. Lo que me dice el texto a mí, ¿qué quiere decirme eso? Bueno, ya leí todo lo que quería decir en la palabra, lo que había antes, lo que había después, qué significa Galilea, qué significa Jerusalén, los verbos, los personajes. Ya luego, ¿qué me quiere decir eso a mí para mi vida? ¿Acaso el Señor me quiere decir que yo debo de ser un discípulo, que no voy a estar triste como los discípulos? ¿O que Jesús tiene muchos verbos, tiene mucha actividad, que tengo que ser más activo para la evangelización? De pronto puede ser eso. Ese tercer punto ya tiene que ver más con tu criterio personal, cómo te habla Dios a tu vida. También se llama el tercer punto la actualización del texto, porque si bien estamos leyendo el texto en una época y en un lugar, en esta parte ya nosotros lo actualizamos para hoy, que soy padre de familia, que soy hijo, que soy universitario. ¿Qué me quiere decir a mí esa palabra de Dios? Yo te voy a decir algo y quiero hacer acá este paréntesis importante. Cuando leemos la palabra de Dios estamos acostumbrados simplemente a sacar reflexiones y opiniones personales de la palabra de Dios. O sea, somos expertos en hacer el tercer punto de la lección divina, la meditación. Pero nosotros siempre nos saltamos el segundo punto, que es el texto en su contexto, que es mirar los pies de página, que es mirar teológicamente qué quiere decir, que es sacar los verbos, los personajes, todo esto. Cuando nosotros nos saltamos el segundo paso, estamos cometiendo un grave error, porque estamos sacando del contexto en el que se escribió la palabra
Y cuando nosotros hacemos eso, la acomodamos a nuestra vida y a veces la palabra nos dice cosas que verdaderamente no nos quiere decir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso en el tercer paso lo hacemos después de haber pedido Espíritu Santo, después de haber hecho una lectura del texto en su contexto. Entonces ahí sí, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios a nosotros? Ahí hacemos una reflexión. Definitivamente Dios quiere que yo vuelva a Galilea, porque habla de Galilea, digamos el texto. Dios quiere que yo vuelva a Galilea, al lugar del encuentro, a mi llamado, a mi primer amor con Él. Ya son reflexiones más personales. Esto ha sido todo de Lección Divina. Les repito, los puntos que tratamos fue: primero, pedir Espíritu Santo; segundo, lectura o el texto en su contexto; tercero, meditación. ¿Qué me dice el texto a mí, a mi vida? Actualización del texto. Un abrazo muy grande, Dios los bendiga, mucho ánimo.